Romanos 3:23 dice que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Una poderosa escritura para iniciar la discusión de hoy. Shalom y bendiciones, hermanos y hermanas. Bienvenido, Baruch, y este es un tópico muy importante, uno que realmente es menospreciado, pero no debería serlo. El tema, por supuesto, es el que ven ahora en pantalla. ¿Cuál es la única cosa que te garantizará entrar en el reino de Dios y no quedar separado por siempre de Dios? ¿Qué es esa única cosa que es crítica, que la Escritura define y expone claramente que debemos hacer? La Escritura es muy clara en que nadie nace cristiano. Nadie puede autodeclararse cristiano y decir que lo es solo porque sus padres son cristianos, o porque creció en un hogar cristiano, porque nació en un país cristiano, porque su esposo o esposa es creyente, o porque apoya a Israel, porque le da dinero a los pobres, porque lee la Biblia, asiste a la iglesia, o porque dice ser una buena persona. Lo único que es obligatorio es que debes nacer de nuevo. Vamos a ver varios versículos clave, pero ¿qué puedes comentar de inicio, Baruch? Bueno, en primer lugar, este nuevo nacimiento es a veces llamado por los teólogos regeneración. E insisto, es el mismo concepto. Tienes que convertirte en una nueva criatura. Y eso no es algo que podamos hacer por nosotros mismos. No tenemos la menor habilidad de cambiar. ¿Por qué? Porque somos esclavos del pecado. El pecado gobierna la vida del no creyente. Y tal como los hijos de Israel no podían salir de Egipto a menos de que el cordero fuese sacrificado y Dios viera la sangre del cordero, todos sabemos que Juan el Bautista enseñó que el Mesías es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, que nuestros pecados sean borrados por la gracia de Dios es una necesidad para poder nacer de nuevo y convertirnos en una nueva criatura en el Mesías. Excelente, gracias. Vamos a ver algunos versos clave aquí. Juan 3, del 3 al 7. Para dar un poco de contexto, Jesús estaba con Nicodemo, el maestro de Israel en aquella época, un hombre muy respetado. Muchos lo veían ciertamente como el líder del Sanedrín. ¿Es correcto, Baruch? Absolutamente. Me gusta tu comentario, Cristian, porque no era nada más un maestro. Muchas Biblias lo reflejan así, pero él era el maestro de Israel. Muy significativo. Correcto. Entonces ellos tenían una conversación y Jesús respondió: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Antes de darte la palabra, Baruch, creo que es muy importante una vez más enfocarnos en Nicodemo. Siendo el maestro, sabemos que él apoyaba a Jesús, aunque tal vez fue algo privado, aparentemente, cuando esta discusión tuvo lugar. Pero esto nos demuestra que Jesús, cuando repite algo enfáticamente, en tan breve periodo de tiempo, que necesitamos prestar atención y tomar nota, tal como lo hizo Nicodemo. Tus comentarios, Baruch. Creo que aquí es muy importante que él haya dicho: te digo que el que no nace de nuevo no puede ver. Y ese término ver se relaciona con una experiencia. No puede experimentar el reino de Dios. Creo que esto lo deja muy en claro y por lo tanto hay un énfasis en las palabras del Mesías sobre la necesidad de nacer de nuevo si queremos pasar la eternidad en el reino de Dios. Correcto, gracias. Vamos a desglosar esto un poco, por supuesto. Voy a necesitar tu ayuda, Baruch, pero en el griego original, Juan 3, del 3 al 7, presenta la frase genete anoten,
nacido de lo alto o nacido de nuevo, enfatizando el renacimiento espiritual. Versículos clave muestran a Jesús diciéndole a Nicodemo que uno debe nacer del agua y del Espíritu, y los versículos 3 y 7 utilizan el ambiguo anoten, de nuevo o de arriba, para describir la necesidad de esta transformación espiritual. Frases clave en griego y análisis. Anoten, traducido como de nuevo o de arriba, en este contexto implica un origen espiritual y celestial, o nacer de arriba en lugar de simplemente una segunda vez. Genete es el aoristo pasivo subjuntivo de genao, que significa nacer, o ser engendrado. Luego vamos a hablar también sobre del agua y del espíritu, en un momento, y del reino de Dios al cual por supuesto también se hace referencia. Y una nota del versículo 7 es que la palabra vosotros en el versículo 7 está en plural, lo que indica que Jesús no solo le decía a Nicodemo, sino a toda la humanidad que debían nacer de lo alto. Muy importante. ¿Quieres agregar algo a esto, Baruch, antes de que empecemos a profundizar en cuanto a esto del agua y del espíritu? Sí, solo una cosa. Mencionaste que genete está en el aoristo pasivo, entonces donde dice nacer, eso sería una voz activa, por lo que sería más correcto decir ser hecho nacer o ser engendrado. Esto muestra, por la voz pasiva, que no es algo que podamos hacer por nosotros mismos. Tiene que ser hecho por nosotros, para nosotros, realizado por alguien más. Y, por supuesto, ese alguien más es Dios mismo. Ser hecho nacer de nuevo significa que has recibido el regalo del Espíritu Santo. Y al recibir al Espíritu Santo, empieza el cambio. Simplemente quiero decir esto. Todos necesitamos cambiar. ¿Qué tipo de cambio necesitamos? El cambio celestial, que no se origina dentro de nosotros, sino que solo Dios puede producirlo. Y creo que esto apoya lo que acabas de decir en cuanto a ese anoten, que significa de arriba. Tenemos que recibir esto de arriba. No es algo que podamos encontrar en este mundo por nosotros mismos. Y es interesante, Baruch. Quiero decir, siempre le pregunto a la gente, ¿cómo has contribuido o de qué manera controlaste tu nacimiento en esta tierra? En nada. No hicimos nada. No tuvimos la menor influencia en eso. No tuvimos control de eso individualmente. Tal como este pasaje es algo que tiene que venir de arriba. Y en este caso es una bendición eterna. Cuando hablamos del agua y del espíritu, Baruch, y aquí necesito que por favor me ayudes a entender, y a algunos de nuestros oyentes también, cuando hablamos de ser limpios del pecado, podemos aplicar agua que representa la regeneración interna del Espíritu Santo, resultando en una nueva vida. Pero el agua, e incluso hice una nota aquí que dice que el lavado con agua simboliza la purificación del pecado. ¿Está eso alineado con Ezequiel 36, 25 y 27, donde dice, e hice una referencia a eso, donde el Espíritu, por supuesto, como bien dijiste, es el Espíritu Santo imputando una vida nueva? Porque muchos se preguntan, y creo que cuando leemos Ezequiel 36, es una promesa profética del nuevo pacto. Dios promete limpiar a su pueblo de idolatría, rociándolos con agua limpia y reemplazando la terca naturaleza de ese corazón de piedra. ¿Es correcto? Yo no estoy en desacuerdo con nada de lo que has dicho, aunque agregaría que el agua puede representar también un nacimiento natural. Sabes, todos nacemos en lo natural, pero eso no es suficiente. Todos tendremos que experimentar el juicio eterno de Dios si nada más nacemos una sola vez en lo natural. Necesitamos lo que has enfatizado, ese nuevo nacimiento, ese nacimiento de arriba, ese segundo nacimiento. Lo necesitamos y no es algo que sucede en lo natural, sino que, como dice el texto, es un nacimiento del Espíritu. Entonces, insisto, eso enfatiza que el Espíritu Santo es la fuente de este nuevo nacimiento, un nacimiento de lo alto, que no es algo que sucede en lo natural, sino sobrenaturalmente, y se relaciona con el mensaje del Evangelio. Amén, gracias. Nacer de nuevo implica un cambio de corazón necesario, una transformación espiritual que solo puede venir de lo alto, como Baruch ha dicho en más de una ocasión. El nuevo nacimiento, nacer de nuevo, es un acto de Dios mediante el cual se imparte vida eterna a quien cree. Segunda a los Corintios 5:17, Tito 3:5, Primera de Pedro 1 y otros textos que pueden ver allí.
Ahora, Juan 1, del 12 al 13 indica que nacer de nuevo también conlleva la idea de convertirse en hijos de Dios, mediante la confianza en el nombre de Jesucristo. Tus comentarios, Baruch. Creo que esta es una excelente declaración que realmente señala que el nuevo nacimiento efectivamente cambia nuestra identidad, como he mencionado antes, para convertirnos en hijos de Dios. Y tal vez podríamos hacerlo más entendible. Parte de la familia de Dios. E insisto, cuando Dios nos adopta, no hay manera de ser desadoptados. Dios es siempre fiel a su pueblo del nuevo pacto. Amén, gracias. ¿Cómo se produce el nuevo nacimiento? Efesios 2, del 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando uno es salvo, nace de nuevo, es renovado espiritualmente y ahora es hijo de Dios. Ya lo has dicho, Baruch, por derecho de ese nuevo nacimiento. La fe en Jesucristo, quien pagó el precio del pecado al morir en la cruz, es el medio por el cual uno nace de nuevo. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Él o ella son nuevas criaturas. Lo viejo ha pasado. Lo nuevo ha llegado. ¿Algún comentario, Baruch? Sí, quiero enfatizar la palabra nuevo. Con mucha frecuencia, cuando encontramos en la Biblia esta palabra nuevo o nueva, yo diría que se trata de una palabra de reino. Así que aquellos que son parte del nuevo pacto, ese nuevo pacto es un pacto de reino, el único pacto de reino. Y vemos que cuando somos parte del nuevo pacto, nos convertimos en esa nueva creación que mencionaste en 2 Corintios 5:17. Y esa es una creación de reino. El término nuevo es muy importante en la Biblia. Siempre apunta a ser miembros del reino de Dios, de la familia de Dios, ser hijos de Dios. Así que nuevo es un término muy emocionante cuando entendemos correctamente lo que significa. Amén. Hechos 11:18. Al oír esto, guardaron silencio y glorificaron a Dios, diciendo, así que también a los gentiles Dios les ha concedido el arrepentimiento que lleva a la vida. Hay una razón por la que puse este versículo allí junto a Romanos 10, del 9 al 10, que voy a leer a continuación. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. La razón por la que puse estos versos y quisiera hablar de esto, Baruch, es que a medida que nos hemos venido reuniendo en encuentros virtuales y videoconferencias grupales con distintas personas, tanto en inglés como en español, lo cual ha sido de gran bendición para nosotros, hemos identificado que existe un peligro real y una brecha real que amerita atención urgente, puesto que hemos notado que muchas de las personas que se han venido uniendo y que aparentemente aman de verdad al Señor y, ¿sabes?, quieren hacer lo correcto, quieren agradar a Dios. Pero cuando les preguntas en qué momento llegaron a la fe, hemos hallado un patrón bastante similar. Ellos te dirán, bueno, asistí a esta iglesia pentecostal, muchas de esas iglesias son pentecostales o evangélicas. Asistí a tal iglesia y el pastor puso su mano sobre nosotros y oró en lenguas. Entonces, les pregunto, ¿hubo arrepentimiento en ese momento? No. ¿Confesaste con tu boca y creíste en tu corazón que Jesús es el Señor y que murió y resucitó al tercer día? No. Entonces existe un verdadero peligro con estas personas, porque tristemente no han pasado tiempo en la palabra o están oyendo doctrinas equivocadas. Necesitamos enfatizar realmente la importancia del criterio bíblico sobre el nuevo nacimiento. Quiero darte la palabra, Baruch, para que puedas hacer algún comentario al respecto, porque me parece que es una tendencia muy preocupante esta que ha venido creciendo. Bueno, quiero decirte lo siguiente, y de nuevo, las obras no son las que nos salvan. Estamos totalmente de acuerdo en eso, pero habiendo sido salvos por la gracia de Dios, y este verso de la Escritura en Hechos nos habla de ser guiados a la salvación por medio del arrepentimiento. Ese es un versículo muy importante de la Biblia que tenemos que entender,
porque la salvación efectivamente está vinculada al arrepentimiento. Hablamos de esto en otro video parecido que grabamos recientemente. Y por lo tanto, cuando dejamos el arrepentimiento por fuera, no estamos realmente enfocándonos en el evangelio bíblico. Como hemos estudiado hoy y en otros videos, ciertamente existe una conexión entre el arrepentimiento y la salvación. Entonces, si no entendemos esto, no creemos en el evangelio bíblico. Insisto, somos llamados a creer. La fe es fundamental, pero la fe, la verdadera fe, producirá cambios en nuestra vida. Y por eso es que empezamos diciendo que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Absolutamente todos entramos en esa categoría. Nadie está excluido. Pero si estamos destituidos de la gloria de Dios, eso implica que debemos cambiar y debemos abrazar los estándares de Dios. Debemos reconocerlos e implementarlos en nuestra vida. No como una obra para salvación, sino como evidencia de que hemos recibido la gracia de Dios. Amén. Habiendo dicho esto, Baruch, te daré la palabra para tus comentarios finales, pero antes quiero agradecer a todos los que han visto este video y oro que su contenido haya sido de bendición para ustedes. Una vez más, si hay algo en lo que no estés de acuerdo, te animamos a profundizar en las Escrituras. Es la única fuente de verdad con la que contamos. Así que, Baruch, tienes la palabra para la conclusión del tema de hoy. Hemos visto muchas veces en la Escritura que con el fin de convertirnos en hijos de Dios, necesitamos nacer de arriba o nacer de nuevo. Lo que vemos es que esto no es algo que hacemos por nosotros mismos. No estamos a cargo de eso, pero descubrimos que este nuevo nacimiento de arriba implica que Dios es el autor de ese cambio. Insisto, estoy muy agradecido porque nuestro Dios sea un Dios que nos cambia. ¿Por qué? Bueno, porque cuando comparo mi vida con la Escritura, descubro que existen numerosas áreas en mi vida que necesitan ser cambiadas. Yo no puedo hacerlo en mis propias fuerzas, pero no tengo que hacerlo, porque como creyente me he convertido en receptor del Espíritu Santo. Y ahora, ¿cuál es nuestro llamado? A someternos al liderazgo, la guía y la verdad del Espíritu Santo. Cuando hacemos eso, Él es un experto que producirá un cambio de rectitud y justicia en nuestra vida. E insisto, leímos hoy que nuestro Dios nos justificará. Pero entendamos algo. Realmente necesitamos apreciar en qué consiste esa justificación, porque en el idioma griego no existen dos palabras como las tenemos en español y en hebreo para justicia y rectitud. En griego es una sola palabra. Entonces, cuando somos justificados, eso significa que hemos sido justificados. Normalmente eso aparece en tiempo perfecto, lo que significa que empezó en el pasado, continúa hoy y seguirá siendo verdad en el futuro, pero también es pasivo, lo que significa que no lo hicimos nosotros. No nos podemos autojustificar, pero existe un Dios, existe un Espíritu, que puede cambiarnos y hacer que nos convirtamos en la justicia y la rectitud de Dios. Cuando nacemos de nuevo, hay muchísimos beneficios maravillosos en ese nuevo nacimiento. Y hablo también por Christian cuando digo que les recomendamos altamente esta experiencia y transformación, este nuevo nacimiento, este cambio eterno que se producirá cuando uno nace de nuevo, no solo de agua, que es el nacimiento natural original, sino por el Espíritu, que es el nuevo nacimiento que viene cuando somos creyentes y recibimos al Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede producir ese cambio divino en tu vida.